Bueno, buenos días, profesores. Voy a comenzar con mi presentación del Seminario de Habilitación Profesional. Soy Isidora del Pino y el proyecto se titula Técnicas utilizadas en telepsicología por los terapeutas infantojuveniles de Concepción, Chile. Primero, con respecto a los aspectos teóricos, comenzar definiendo algunos conceptos que van a ser importantes para el desarrollo de la presentación. Pandemia, la situación del contexto actual. El 11 de mayo, de marzo, del año pasado, la Organización Mundial de la Salud consideró que las características del brote del coronavirus alcanzaba para ser considerada una pandemia. En respuesta a esto, las diferentes naciones tuvieron que poner diferentes cuarentenas o diferentes medidas para que la población y el virus no se propagara, lo que hizo que muchas profesiones tuvieran que recurrir al teletrabajo como una respuesta. Entre ellas, también los psicólogos, dando paso a la telepsicología. Antes de hablar de telepsicología, tenemos que comprender qué es la psicoterapia en su forma presencial. Psicoterapia es definido como la intervención en la cual un profesional acreditado aplica diferentes principios y técnicas con el fin de comprender algún malestar y ayudar a la persona a reducirlo. Y esto se divide en dos fases, la fase de evaluación y la fase de tratamiento. Psicoterapia infantil comparte las mismas similitudes con la psicoterapia en general, sin embargo, la gran diferencia es la relación que establece el profesional con el niño, ya que se tienen que tener en cuenta aspectos del área más evolutiva de los niños y la cercanía es un poco más lúdica, a diferencia de con los adultos. Lo mismo se separan las dos fases y en la fase de evaluación se ocupan diferentes técnicas proyectivas, psicométricas, además de entrevistas, cuestionarios y observaciones, y en la fase de intervención se caracterizan los juegos, dramatizaciones, dibujos y el trabajo con los padres. El término telepsicología, la APA la define como la prestación de servicios psicológicos mediante las plataformas virtuales, y los diferentes autores proponen que sería súper beneficioso implementar estas técnicas con las nuevas generaciones, ya que ellos están cada vez más cotidianos en el uso de estas intervenciones. Sin embargo, muchos no lo hacen por desconocimiento y además porque la literatura existente, es bastante escasa, en especial en el territorio hispano. Sin embargo, el año pasado, con la propagación y la masificación de la telepsicología, se hicieron diferentes estudios e investigaciones. Por ejemplo, la Asociación de Psicoterapeutas Infantiles postula ciertas orientaciones para el trabajo con los niños, entre ellos el ambiente óptimo para la realización de las sesiones y la participación activa de los padres en este proceso. También algunas autoras proponen que al seleccionar las técnicas se tienen que velar por mantener las propiedades psicométricas de las técnicas y las pruebas a aplicar. El equipo Metáfora de Santiago plantea que sí se puede trasladar la terapia de juego para las intervenciones con los niños a la modalidad virtual, pero sin embargo, Fujas y Gómez, y además la mayor cantidad de literatura que hay en la web y en diferentes partes, es acerca de estrategias de realidad virtual para trabajar con niños en estas plataformas. Bueno, en todo este contexto es donde nace la pregunta de investigación, que son cuáles son las técnicas utilizadas por los psicoterapeutas infantiles en el proceso de psicoterapia que se desarrolla de manera virtual en Concepción. Esto, ya que como mencioné anteriormente, hay algunos lineamientos o consideraciones que se deben tener en cuenta, sin embargo, no hay una lista específica de técnicas a utilizar. Es por esto que la investigación tiene una relevancia teórica, porque habría un vacío teórico con respecto a estas técnicas y además una relevancia práctica, ya que podría servir como marco de referencia para futuros profesionales que se vayan a desempeñar en esta área, para que ellos comprendan igual qué técnicas se pueden utilizar considerando la experiencia de las profesionales entrevistadas. Los objetivos fueron: el objetivo general, caracterizar las técnicas empleadas en la telepsicología por los psicoterapeutas infantojuveniles de Concepción, Chile, y como objetivos específicos, caracterizar las técnicas de diagnóstico utilizadas, sistematizar las técnicas de intervención y describir los procesos que los psicoterapeutas emplearon para trasladar estas técnicas de lo presencial a lo virtual. En cuanto a las preguntas directrices que se utilizaron en esta investigación, fueron qué técnicas tanto de diagnóstico como de intervención estarían utilizando los psicoterapeutas, además del proceso de adaptación, como mencioné anteriormente. En cuanto al método que siguió este proceso, sigue un enfoque cualitativo con diseño fenomenológico y alcance exploratorio y descriptivo. Se accedía a los participantes por medio de un muestreo no probabilístico por conveniencia, y la muestra fue conformada de 6 psicólogas clínicas infantojuveniles de la ciudad de Concepción. Ellas atendían pacientes entre los 3 y los 20 años y en promedio atendían 15 pacientes semanales, y solo una de ellas tenía experiencia en telepsicología previo a la pandemia.
El instrumento fue una entrevista semiestructurada que se organizó como considerando los objetivos que se plantearon anteriormente, y el análisis de datos fue un análisis de contenido utilizando la plataforma, el software, perdón, Atlas T, para apoyar todo este análisis. Bueno, una vez que se contó con la aprobación del proyecto, se inició el contacto con los participantes, ellos firmaron el consentimiento informado, se realizaron las entrevistas, después se transcribieron estas para analizarlas, se redactaron los resultados, se generó finalmente el proyecto final, y finalmente se hará una devolución tanto a la institución donde hice la práctica profesional como a los participantes. Y en cuanto a los resguardos éticos, se mantiene la confidencialidad de los participantes, no hay ningún dato que permita identificarlos. Además, la autonomía de ellos, la participación fue voluntaria y se siguieron los lineamientos del centro de práctica, las normativas de la universidad, y como les mencioné anteriormente, se hará una devolución y eso igual corresponde a un aspecto ético. Bueno, con respecto a los resultados de toda esta investigación, se dividieron en 4 categorías principales: la etapa diagnóstica, donde se identifican las técnicas que están utilizando los psicoterapeutas en esta modalidad y las dificultades del proceso de diagnóstico, y lo mismo con la etapa de intervención. Después, con aspectos a considerar en la telepsicología infantil con población infanto-juvenil, consideraciones con respecto a los pacientes, al ambiente y consideraciones con el terapeuta, y las barreras y beneficios que reconocen las psicólogas entrevistadas de la telepsicología. Con respecto a la primera etapa, las técnicas de diagnóstico, las profesionales destacan que la técnica principal y primordial es la entrevista tanto a los pacientes como a sus padres, y esta técnica no tuvo mayores modificaciones en cuanto a contenido de cómo lo hacían presencialmente, sino que más bien fue en el cómo lo aplicaban, porque antes lo aplicaban, por ejemplo, con juguetes con los niños más pequeños, y en esta modalidad esas cosas no podían implementarse, por lo que se hacía, por ejemplo, con entrevistas a un personaje o con diferentes cuentos. Con respecto a las técnicas gráficas, las profesionales tienen opiniones más divididas, ya que habían algunos profesionales que decían que sí servían para esta modalidad, sin embargo habían otras que no. Las profesionales que decían que no servían eran porque se perdía bastante información con respecto, por ejemplo, al trazo, si es que el niño arrugó la hoja, entre otras cosas. Sin embargo, las profesionales que sí avalan su aplicación estarían utilizando el dibujo de la persona bajo la lluvia, el dibujo de la familia, el dibujo de la figura humana. Y las principales adaptaciones fueron que una vez finalizando el dibujo, los niños tienen que sacar una foto y enviársela a la profesional para que ella pudiera verlo, y que le pusieron mucho más ojo y tomaron más en cuenta la encuesta que se realiza después del dibujo, más que los indicadores gráficos, haciendo encuestas mucho más largas. En cuanto a técnicas asociativas, estas son las que son de pregunta y respuesta, no tuvieron mayores modificaciones, ya que, como les mencionaba, son técnicas que se pueden aplicar mediante el diálogo y son buenas para esta modalidad, y aplicaban el test desiderativo y el test de Roberto y Rosita con los niños más pequeños. En cuanto a las técnicas proyectivas de lámina, las profesionales, al igual que las técnicas gráficas, tenían opiniones más divididas, ya que algunas postulaban que no se podían aplicar en esta modalidad, basándolo en que, por ejemplo, en el test de Rorschach, los niños no podían manipular las láminas y no podían dar la vuelta y así completar la tabulación de la aplicación. Sin embargo, las profesionales que sí avalan la aplicación estarían aplicando el test de Rorschach, el TRO, el TAT y el CAT en sus diferentes formas. Estas aplicaciones, la principal adaptación que tuvieron fue que las profesionales tuvieron que escanear las láminas para después presentarlas compartiendo pantalla y completar las respuestas de los niños. Y la profesional que estaría ocupando el test de Rorschach plantea que la principal adaptación que hizo fue una vez que presentaba la imagen, le ofrecía al niño dar la vuelta para que así él pudiera tener la opción de ver la imagen de otro ángulo. En cuanto a la evaluación a los padres y al sistema familiar, los profesionales mencionan que estarían aplicando tanto la entrevista, como se mencionó anteriormente, como el cuestionario de habilidades parentales, el E2P, y estarían solicitando igual videos de interacciones de los padres con los niños para evaluar ciertas pautas relacionales. Y otros instrumentos que utilizaban, que no eran tan nombrados, pero sin embargo igual es importante mencionar, era el test de frases incompletas SSCT, el MASI y el test de depresión, ansiedad y estrés, el DAS-21. Con respecto a las dificultades que las profesionales encontraban en esta modalidad, encuentran la escasez de pruebas, ya que mencionan que antes en la presencialidad tenían un abanico más grande de opciones, en cambio acá el proceso se hizo un poco más monótono, ya que estarían aplicando todas las mismas pruebas con sus pacientes.
Además, la pérdida de información no verbal, ya que la comunicación se queda como en esto, se pierde la observación, y solo tenían acceso a lo que el paciente entregaba verbalmente, y la falta de estructuración y estandarización para la aplicación de pruebas en esta modalidad. En cuanto a la etapa de intervención, las técnicas se separaron en tres grupos. Primero, las técnicas de intervención individual, que son aplicadas con el niño y con el paciente, las técnicas familiares y las técnicas para intervención solo con los padres. Con respecto a las técnicas individuales, la que las profesionales destacan es las técnicas de la palabra, todas las derivadas del enfoque psicodinámico y que se pueden aplicar mediante el diálogo, por ejemplo, el reflejo de sentimientos, la contrastación de ideas, entre otras cosas, y estas no sufrieron mayores modificaciones ya que es conversación. El uso de materiales de arte, las profesionales destacan que son del gusto de los niños, por lo que tampoco hubo grandes barreras para aplicarlas. Sin embargo, la principal adaptación era pedirle a los padres previamente la sesión los materiales, y antes eran ellas las que les facilitaban los materiales a los niños. Con respecto al mapa emocional, también estarían utilizándolo, y habrían 4 formas diferentes de aplicarla. La forma clásica, las profesionales también estarían intentando enviarle la silueta a los padres antes para que ellas la impriman. También la opción sería que la profesional sea la que dibuja la silueta según las indicaciones del niño. Y otra forma que una de las profesionales identificó trabajando con un paciente fue que ella proyectaba por medio de Zoom la pantalla y el niño iba dibujando en la misma pantalla por la aplicación Pizarra de Zoom. Con respecto al uso de bitácora y cuadernillo, una de las profesionales menciona que era como una especie, lo ocupaba como una especie de diario de vida, donde los niños a los que le costaba la verbalización podían ir escribiendo sus sentimientos, sus ideas a lo largo de la semana y así trabajarlos en sesión. Técnicas cognitivas también estarían utilizando algunas profesionales, por ejemplo, el uso de listas y de contrastación de antes y después, y el uso de material audiovisual. Las profesionales mencionan que esta la empezaron a implementar ahora en esta modalidad, ya que es simple compartir por medio de Zoom la pantalla y poder trabajar a raíz de un video una temática que se quiera trabajar como objetivo. Técnicas de aplicación familiar, la co-construcción de los objetivos terapéuticos. Las profesionales hacen esto al igual que como lo hacen en la modalidad presencial, ya que es algo de palabra. Con respecto al acuario y el escudo familiar, las principales adaptaciones que tuvieron estas técnicas fue que se psicoeducó un poco a los padres con respecto a lo que se espera de la técnica, ya que pese a que es la psicóloga la que da la consigna, son los padres, pierde un poco finalmente con esta modalidad el control de la técnica. Entonces le cuenta un poco a los padres de cómo va a ser el proceso para que ellos puedan manejar la técnica. Y el uso de video feedback es como lo mencionaba anteriormente, que ella observa ciertas pautas relacionales y le va dando retroalimentación con respecto a esto. Y técnicas para los padres sería la psicoeducación, y psicoeducación igual como se hace de la manera presencial, integrando aspectos teóricos como también aspectos reflexivos. Y dificultades del proceso de intervención, las profesionales destacan que han dejado ciertas técnicas que les gustaba utilizar, por ejemplo, la bandeja de arena, que no eran aplicables en esta modalidad, además de sentirse un poco adultizadas, ya que era complicado bajar a lo infantil estas técnicas por medio de estas plataformas, y el acceso a materiales que se veía limitado por la facilidad de los padres para acceder a ellos. La tercera categoría principal eran los aspectos a considerar en la implementación de la telepsicología, y aquí habrían 3 espacios. Primero, las consideraciones con respecto a los pacientes, que las profesionales mencionan que tienen que ser mayores de 3 años, porque sería muy complicado trabajar con población más pequeña. Además, configurar las sesiones aprovechando los focos atencionales de los pacientes y su disposición a participar, mantener la cámara encendida, que ellos quisieran hablar, que ellos quisieran estar en este espacio. Además de consideraciones relacionadas al ambiente, esto hablaban de los recursos tecnológicos adecuados, tener un computador, ojalá tener buena conexión a internet, establecer protocolos con respecto a, por ejemplo, se cayó la luz, se cayó el internet, y saber qué hacer en esos casos, el ambiente óptimo para realizar la sesión, apoyo de los padres tanto en los aspectos teóricos como en los aspectos técnicos, y el uso de audífonos para mantener la confidencialidad. Y las consideraciones de los terapeutas eran la necesidad de encuadrar constantemente las sesiones, motivar al paciente, ya que esta es una modalidad parecida a lo que ellos utilizaban en el colegio, entonces para que el niño pudiera diferenciar estos 2 espacios, flexibilidad, capacidad de adaptación y creatividad como aspectos necesarios para todos los profesionales que trabajan en esta modalidad,
la atención a diferentes señales, como mencionábamos anteriormente, que se perdían ciertos espacios de información, por lo que era importante estar atento a todas las señales del niño, la escucha activa, que era muy importante para establecer el vínculo, y el ojo clínico, que era algo que daba la experiencia, pero las profesionales mencionaban que les ha ayudado mucho a ir cerrando algunas cosas de los diagnósticos con los pacientes. Y finalmente, la cuarta categoría, los beneficios de la telepsicología. Las profesionales destacan que es un beneficio para la salud, seguir manteniendo sus atenciones sin exponerse al virus, la disminución de los costos tanto para las familias como para la propia profesionales, y lo mismo con la agilización de los tiempos. Además, permitía la permanencia en el proceso de los niños, ya que, por ejemplo, ya no hay excusas para faltar a la sesión, no importa si estaba lloviendo, si es que se hizo tarde, si es que había tacos, sino que se podían hacer las sesiones igual porque estaban desde sus casas. La participación de los padres igual se vio aumentada, ya que no tienen que compatibilizar ahora con sus horarios de trabajo. Además, permitía que los padres los padres que están separados, inclusive si estuvieran en dos ciudades distintas, pudieran participar ambos. Además, es sencillo el ingreso al mundo de los niños, ya que muchos niños se conectan desde sus piezas, entonces las profesionales podían ver sus juguetes, su organización, entonces podían acceder mucho más fácil a esto, y es un ambiente cómodo y grato para el paciente, entonces potenciaba la confianza en el proceso. Y con respecto a barreras de la telepsicología, bueno, principalmente la pérdida de información no verbal, que es difícil trabajar con población que no tenga acceso a estas tecnologías, la imposibilidad de hacer evaluaciones cognitivas, por ejemplo el WIS, que no es adaptable a esta modalidad, que es excluyente para cierta población con daño orgánico o discapacidad cognitiva, ya que estas poblaciones no tendrían las habilidades para enfrentarse a las plataformas, y además habrían algunos trastornos que igual quedan como excluidos, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, que requiere más de modelamiento, de actividades sensoriales, y esto se ve un poco como con barrera con esta modalidad. Además, los pacientes, al estar en sus casas, están expuestos a múltiples distractores, y podía generar cierta adicción a la atención por parte de los profesionales. Los profesionales consideran todos estos beneficios como algo que les podría jugar en contra, ya que pueden agendar y agendar y agendar sesiones, de repente pasando su límite de trabajo. Además, las dificultades del proceso de vinculación y dificultades en el quiebre de la confidencialidad. Ellas decían que podían preocuparse de todo lo que estuviera en sus manos, sin embargo, ellas no podían como que el papá no estuviera escuchando atrás de la puerta, y estas cosas se verían quebrando un poco los límites de la confidencialidad. Bueno, con respecto a la discusión, como les mencionaba anteriormente, la literatura en este tema es escasa, por lo que todos los resultados de esta investigación podrían considerarse como un hallazgo. Además, las profesionales estarían como cumpliendo todos las recomendaciones que plantean los diferentes autores, por ejemplo, mantener los criterios de rigor y validez de las pruebas, ya que las pruebas no estarían cambiándose ni en consignas, ni en su aplicación, solamente se está adaptando a esta nueva modalidad de trabajo. Además de considerar compartir igual la opción, o sea, la postura de Sánchez y Ventura, donde dicen que los test predictivos dejan aspectos inconclusos. Las profesionales ocupan estos test, pero siempre complementándolos con la entrevista, con los dibujos, no como un test solamente y hacer el diagnóstico a partir de este. Bueno, la Asociación de Psicoterapeutas Infantiles plantea la importancia de los padres en este proceso, y las profesionales esto lo traducen a un requerimiento, es un requisito que los padres participen en el proceso y lo dejan establecido desde el primer momento. Lo mismo con respecto a las técnicas de intervención, las técnicas se adaptan, no se modifican consignas, no se modifican las instrucciones. Bueno, como les mencioné anteriormente, la mayor cantidad de información que existe en la web es acá acerca de las técnicas de realidad virtual. Sin embargo, tiene que haberse dado cuenta que ninguna de las profesionales menciona estar utilizando estas técnicas. Y bueno, lo más importante es que la efectividad de esta modalidad depende de las habilidades del terapeuta más que de las técnicas que se utilicen. Una de las profesionales decía que no hay un libro que te diga exactamente cómo hacer una intervención. Uno tiene que adaptarse a las características del niño, a sus necesidades y finalmente a la plataforma que tiene ahora para seguir trabajando con él. Y finalmente, con respecto a futuras líneas de investigación, se propone incorporar un alcance de investigación que relacione las técnicas utilizadas con diferentes motivos de consulta en esta modalidad. Por ejemplo, yo en este caso lo hice a modo general. Sin embargo, sería interesante quizás conocer qué técnicas específicamente están utilizando los psicoterapeutas para trabajar
el duelo, para trabajar trastornos ansiosos, para trabajar separación de los padres en esta modalidad. También complementar con un estudio cuantitativo que permita generalizar los datos, por ejemplo, ocupar este mismo estudio para la creación de un cuestionario y así aplicárselo a una mayor población para así generalizar los datos. Y sería interesante igual repetir este estudio luego de un tiempo prolongado donde las profesionales entrevistadas hayan utilizado la telepsicología. Por ejemplo, 2 años después de que la hayan utilizado para comparar qué técnicas están ocupando en ese momento y qué técnicas ocupaban ahora. Y con respecto a las limitaciones del estudio, principalmente la crisis sanitaria actual, esto vio imposibilitado a algunos profesionales a participar. Además, supone ciertas condiciones que no son como controlables por mí, por la investigadora, y además, en algunos aspectos, la conducción de las entrevistas limitó la producción de datos, ya que no se abordó algunos temas o no se profundizó como hubiera sido bueno para tener mucha más riqueza en investigación. Esas son las referencias que utilicé a lo largo de todo el proyecto y muchas gracias por su atención.